El siglo XIX fue un tiempo de grandes cambios. Con la llegada de la revolución industrial, se alteraron los modos de transporte preferidos. Si bien los carruajes tirados a caballo y las mejoras en los caminos marcaron el comienzo de este siglo, hacia el final de este existían las vías férreas, los barcos de vapor y, por último, pero no menos importante, el subterráneo urbano. El carruaje, tirado a caballo, fue el principal modo de transporte a comienzos del siglo XIX. Esto siguió siendo así, sobre todo en las áreas remotas, debido a las grandes distancias entre algunas ciudades y otras. Incluso tras la expansión de los ferrocarriles en la última parte del siglo. De hecho, a principios del año 1800, Nueva Inglaterra presenció una enorme mejoría en los caminos, de manera que los caballos y los carruajes pudieron moverse mucho más rápido, con lo que la gente lo siguió utilizando durante mucho tiempo. Los ferrocarriles se convirtieron en el medio de transporte popular a mitad del siglo. Eran más rápidos que los caballos y los carruajes. Además, iban mucho más protegidos de los asaltantes de caminos, siendo el único medio de transporte que mejor lidiaba con ellos. En la década de 1840, los ferrocarriles se expandieron rápidamente en Norteamérica, gracias al interés de los gobiernos estatales y nacionales de los Estados Unidos, pues invirtieron gran cantidad de fondos para ello y disminuyeron las tarifas en el hierro, el cual era destinado a las vías férreas para ayudar a su desarrollo. Ahora nos vamos a centrar en el ferrocarril, el medio de transporte que más se ha ido desarrollando y ha perdurado en el tiempo, permitiéndonos el transporte de personas y mercancías a nivel nacional e internacional. El primer carril fabricado con hierro estaba formado por un cuerpo de madera recubierto por una chapa y fue fabricado en 1768. Esto permitió la elaboración de raíles más complejos. En un principio solo existían lazos de final de línea para invertir las composiciones, pero pronto aparecieron los cambios de aguja. A partir de 1790 se utilizaron los primeros carriles de acero completo en Reino Unido. En 1803, William Jessop inauguró la línea Surrey Iron Railway, al sur de Londres, siendo el primer ferrocarril público tirado por caballos. La fragilidad y escasa longitud de los primeros carriles de hierro dieron lugar a la invención del hierro forjado, en 1820. Estos nuevos carriles aumentaron su longitud a 15 metros. En 1857 comenzaron a fabricarse carriles de acero definitivamente. El desarrollo del motor de vapor impulsó la idea de crear locomotoras de vapor que pudieran arrastrar trenes por líneas. La primera fue patentada por James Watt en 1769, pero los motores eran demasiado pesados y generaban poca presión como para ser empleados en locomotoras. En 1804, utilizando un motor de alta precisión, Richard Trevithick presentó la primera locomotora capaz de arrastrar un tren en Reino Unido. La prueba tuvo un éxito relativo, ya que la locomotora rompió los frágiles raíles de chapa de hierro. En 1811, John Blenkinsop diseñó la primera locomotora funcional que se presentó en la línea entre las ciudades de Middleton y Leeds. Esta, denominada Salamanca, se construyó en 1812. En 1825, George Stephenson construyó la Locomotion para la línea entre ciudades de Stockton y Darlington, al noreste de Inglaterra, que fue la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público. En 1829 también construyó la locomotora de Rocket. El éxito de estas locomotoras llevó a Stephenson a crear la primera compañía constructora de locomotoras de vapor que fueron utilizadas en las líneas de Europa y Estados Unidos. En 1830 se inauguró la primera línea de ferrocarril interurbano entre Liverpool y Manchester.
La vía utilizada era del mismo tipo que las otras anteriores. Su ancho era de 1435 milímetros, actualmente conocido como ancho internacional, ya que es utilizado aproximadamente por el 60% de los ferrocarriles actuales. El mismo año se inauguró el primer tramo de la línea entre Baltimore y Ohio. En los años siguientes, el éxito de las locomotoras de vapor hizo que las líneas de ferrocarril y las locomotoras se extendieran por todo el mundo. Las primeras pruebas con trenes eléctricos las inició Robert Davidson en 1838, cuando construyó un carruaje equipado por baterías capaz de alcanzar 6,4 km por hora. El primer ferrocarril con suministro eléctrico en la vía fue el tranvía que circulaba en 1880 al norte de Irlanda, que utilizaba alimentación por un tercer raíl. Los cables de alimentación a ferrocarriles se introdujeron en 1888 en tranvías que hasta entonces eran arrastrados por caballos. La primera línea de ferrocarril convencional electrificada fue la línea Roslag, en Suecia. En la década de 1890, algunas grandes ciudades como Londres, París y México utilizaron esta nueva técnica para construir líneas de metro urbanas. En ciudades medias, los tranvías se hicieron algo común y fueron el único medio de transporte público durante varias décadas. Todas estas líneas utilizaron corriente continua y la primera línea que utilizó corriente alterna fue inaugurada en Austria en 1904. Las locomotoras de vapor necesitan un mantenimiento bastante elevado para funcionar. Tras la Segunda Guerra Mundial, los costes de personal se incrementaron bastante, lo que hizo que la tracción a vapor se encareciera sobre el resto. Al mismo tiempo, la guerra impulsó el desarrollo de los motores de combustión interna, que hicieron las locomotoras diésel más baratas y potentes. Esto causó que varias compañías ferroviarias iniciaran programas para convertir todas sus locomotoras para líneas no electrificadas en locomotoras diésel. Como consecuencia de la producción a gran escala de autovías tras la guerra, el transporte por ferrocarril se hizo aún menos popular y el transporte aéreo comenzó a ocupar el mercado de los viajes de larga distancia. Muchos tranvías fueron sustituidos por autobuses, mientras que la necesidad de transbordos hizo poco rentable el traslado de mercancías en distancias medias. Además, sucesos como el gran escándalo del tranvía de Estados Unidos hicieron que el transporte por ferrocarril se redujera considerablemente. En 1964 se inauguró en Japón la primera línea de alta velocidad ferroviaria, llamada Shinkansen, más conocida popularmente como el tren bala, para resolver el problema de transporte entre las pobladas ciudades del país. Con el tiempo, este sistema se extendió por otros países, como Francia, España y Alemania, lo que hizo recuperar al viajero interurbano. La crisis del petróleo de 1973 cambió la tendencia a la baja de los tranvías. Hizo que los que no se habían desmantelado continuasen hasta nuestros días al ser de nuevo más rentables. También la introducción de los contenedores contribuyó a mejorar la rentabilidad del transporte de mercancías. La historia del ferrocarril en España comienza en el siglo XIX con la construcción de las primeras líneas ferroviarias y se extiende hasta la actualidad, convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de la sociedad y la economía españolas. El primer ferrocarril español se construirá en Cuba en 1837, entonces colonia española, y correspondería a la línea La Habana-Güines. Unos años más tarde, en la península ibérica se construyó la línea de Barcelona-Mataró en 1848. La línea, todavía hoy en uso, contaba con una longitud de 28,6 kilómetros. A partir de esa fecha se producirá una rápida expansión con la construcción de numerosas líneas de ferrocarril de ancho ibérico. Como curiosidad diremos que se llama ancho ibérico a aquel ancho de vía que es igual a 1668 milímetros. Es característico de España y Portugal y es 233 milímetros superior al ancho internacional presente en la inmensa mayoría de las vías férreas del continente europeo. Se adoptó para poder aumentar la velocidad sin comprometer la estabilidad de las locomotoras a pesar de las complejidades orográficas del terreno. Un inconveniente fue que con el transcurso de los años se demostró que la introducción de un ancho de vía más grande de lo habitual
constituía un grave problema que dificultaba las relaciones económicas con el resto de Europa, puesto que para que las mercancías y también las personas pudieran pasar a Francia en ferrocarril, era indispensable la realización de transbordos en las fronteras. Pero en España, en lugar de modificar las vías, se continuó con el ancho ibérico a pesar del acuerdo alcanzado en el Congreso Internacional Ferroviario de Berna, en 1886. No obstante, en 1960 se encontró una solución con los cambiadores de ancho que mitigaron en parte el problema. La línea entre La Habana y Bejual, en la actual República de Cuba, fue la primera que se construyó en el entonces territorio español y en toda Iberoamérica, la segunda de América y la cuarta del mundo. Durante su construcción murieron más de 2.000 trabajadores. Dicho ferrocarril estaba destinado a transportar las mercancías de la rica región agrícola de Güines, con el puerto de La Habana. Se creó una junta para estudiar el proyecto. Un grupo de empresarios fundó una sociedad anónima para llevarlo a cabo, que en 1833 encabezaban el conde de Fernandina, Joaquín Gómez y Miguel Viada. Sin embargo, finalmente el proyecto fue llevado a cabo por la Junta de Fomento de La Habana. Fue una obra compleja donde destaca el puente sobre el río Almendares, en el que se utilizaron 200 pilares de cantería que se importaron de Estados Unidos. La obra fue dirigida por Alfredo Cruyer. También tuvo una labor relevante el ingeniero Julio Sallevión. El 15 de noviembre de 1837 sale el primer tren que recorrió los 28 kilómetros que separan La Habana de Bejucal. El tren inaugural llevaba en varios coches a unas 70 personas, entre ellas las autoridades de Cuba. El recorrido se realizó en parte bajo la lluvia y entre la curiosidad del público. 3 días más tarde, inicia regularmente el servicio de pasajeros y mercancías. El material rodante fue construido en Inglaterra y en La Habana. Las locomotoras las construyó John Braithwaite. Llegaron al puerto de La Habana el 28 de abril de 1837 y recibieron los nombres de Cubana, Habana, Villanueva y La Comisión. Otras 4 máquinas se adquirieron a la empresa Realis y llegaron el 23 de febrero de 1838. Se llamaron Herrera, Escobedo, Villaurrutia y Cruyer. Posteriormente se adquirieron 2 locomotoras de una fábrica en Filadelfia, a las que se llamaron Cruyer y Colón. El 15 de enero de 1838, a las 7 de la mañana, se produjo el primer accidente. Un convoy tirado por la locomotora Villanueva chocó con un buey y descarriló. Aunque la línea férrea cubana mantiene el honor de ser el primer ferrocarril construido en suelo bajo pabellón español, hay documentación de que ya en 1834 funcionaba un ferrocarril minero en la población asturiana de Arnau. Cuando se inauguró el ferrocarril en Cuba, en el acto de inauguración estaba presente el catalán Miguel Viada, oriundo de Mataró. La empresa cubana le agradó tanto que en el mismo acto le comentó al entonces gobernador de la isla, el general Tacón: «Cuando vuelva a mi país, antes de un año habré unido Barcelona con mi pueblo». En 1840, Viada regresa a su tierra y comienza a desarrollar e impulsar el proyecto del ferrocarril entre Barcelona y Mataró, destinado al transporte de mercancías y viajeros. Se pone en contacto con José María Roca, que residía en Londres, quien solicita el permiso de construcción al gobierno español y éste le comunica su aprobación el 30 de noviembre. Roca y Viada consiguen interesar a un centenar de accionistas de Barcelona, a los que se sumarán también accionistas de Puerto Rico y Cuba, amigos de Viada. El 16 de noviembre, Roca firma en París el contrato con el ingeniero encargado de dirigir el proyecto, Josep Loc. La empresa se denomina Gran Compañía Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa. Y el 27 de julio se publica la Real Orden de Inicio de las Obras. Obras que tienen un presupuesto de 950.000 duros. Posteriormente se le otorgó una utilidad pública y por ello se decidieron ampliar las vías. Este proyecto tuvo un problema financiero al faltar parte de la financiación comprometida,
que resuelta al comprar los accionistas restantes las acciones no cubiertas y viada a invertir toda su fortuna. El 28 de octubre de 1848 se inaugura el ferrocarril con su salida oficial de la estación de Barcelona y la llegada a Mataró. El viaje de vuelta, exento de tanto acto ceremonial, se realizó en 35 minutos. El ferrocarril fue un éxito total y contribuyó a facilitar el crecimiento y la prosperidad del Maresme. En este contexto de mitad del siglo XIX se produce en España la irrupción del capitalismo y el comienzo de la industrialización. La siderurgia se iniciará en el sur con una factoría en Málaga. Más tarde se concentrará en el norte. Los beneficios, tanto a nivel social como económico, que había reportado la implantación del ferrocarril en países como Francia, Alemania o Inglaterra, no pasaron desapercibidos para los dirigentes españoles. De hecho, una vez finalizada la Primera Guerra Carlista, que comenzó en 1833 y terminó en 1839, comenzaron a llegar a España noticias, crónicas e informes que daban cuenta de los progresos logrados a raíz de la introducción del ferrocarril en ciertos países europeos, lo que contribuyó a que se fraguase una opinión positiva con respecto a la implantación de los caminos de hierro en España. La propuesta al gobierno, por parte de un ingeniero francés, de la construcción de una línea ferroviaria que uniese Madrid con el puerto de Cádiz, supuso un salto notable. Este proyecto se excedía de los realizados anteriormente en España. La última innovación concerniente a los ferrocarriles se dio a finales del siglo XIX, momento en el que comenzó a extenderse la construcción de ferrocarriles de vía estrecha, sobre todo en la zona del norte porque es muy montañosa. Las grandes ciudades pudieron abastecerse de alimentos sin problemas. Creaba amplios mercados donde las industrias nacionales podían vender sus productos. Esto causó que las inversiones aumentaran considerablemente. Empleaba a numerosos obreros. Y por último, aumentó la demanda de la siderurgia para la construcción de raíles, locomotoras, etc.